Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades y Uyachachicux, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Un Uyachachicux es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación, para el mundo real, debe abordar 7 dimensiones. El día de hoy abordaremos la segunda dimensión, el ANIA, las verdades de las sociedades humanas. Tenemos en sala a Jorge y Armando, sean ustedes bienvenidos. En el conversatorio pasado, amigos, abordamos la interacción Estado, seguridad, poder, en el que confluyen ideas capitalistas a través de la Revolución Francesa y se organizan los estados en propiedad privada. De ahí que vamos a tratar el día de hoy de abordar la interacción capitalismo, nacionalismo, coaliciones. Permítanme iniciar, por favor, con una pequeñísima lectura que tenemos en Yura Complexus, que dice: Claudio Ptolomeo nos dejó como legado las concepciones geocentristas planetarias, pues según su teoría la Tierra era el centro del universo. Posteriormente, Copérnico postuló que al igual que los otros planetas, la Tierra giraba alrededor del Sol. Pasamos del chamanismo de la naturaleza al politeísmo griego y al monoteísmo abrámico, como concepciones generadoras de aquello denominado el teocentrismo. Esta pequeña introducción nos permite a nosotros entrar a lo que es la interacción capitalismo, nacionalismo, coaliciones, cómo está relacionado y cómo podemos analizar la armonía en esta triada. Adelante, por favor. Hola Marlene, hola Armando, qué gusto. Miren, bueno, vamos a continuar con estos conversatorios complejos, ¿no? Con estos conversatorios complejos, tratando de entender cómo ir generando las diferentes interacciones, que eso es lo que nos lleva precisamente a manejar una diferenciación del método que nosotros estamos proponiendo para los temas de enseñanza e investigación compleja desde el Uyachachicux. Entonces, sí, mira, qué bueno que nosotros le pongamos como conector de estas dos interacciones al tema de los centrismos, ¿no? Porque tú le pones como una especie de conector al centrismo cuando le mencionas a Ptolomeo con esas ideas que se manejaba precisamente en esa época. Y claro, tratar de interactuar con estos entornos nos dice, miren, el Estado, la seguridad y el poder engendraron algo, ¿no es cierto? El poder visualizado desde el Estado, visualizado desde el interior de las soberanías y de la gobernabilidad, ¿no es cierto? El poder visualizado desde la seguridad, ¿no es cierto? Y ahora quisiéramos abordar un nuevo tema, el poder visualizado desde el capitalismo, ¿no es verdad? Porque vamos sumando las ideas. El poder visualizado desde el capitalismo que seguramente engendró, en conjunto con otra serie de ideas, engendró nacionalismos al interior de los diferentes estados, ¿no es cierto? Porque los estados-nación son los enclaves que engendran nacionalismos, ¿es verdad? Y por lo tanto también expansionismos, y dentro de esos conceptos nacionalistas, en algún momento entender que cuando fueron configurando ideas extremas, seguramente aparecieron, en algunas épocas, coaliciones que trataban de frenar los nacionalismos. Mira, o sea, va por ahí el tema, ¿no es cierto? Esa es una especie de conector que quisiera poner sobre la mesa antes de comenzar esta charla, ¿no? Entonces, sí, también de notar que hoy día vamos a hacer el diálogo a través de un conversatorio bastante abierto, simplemente, en donde podemos comenzar a intervenir bajo las diferentes posiciones que nosotros manejemos. Y bueno, la primera idea sería, oye, ¿y desde dónde comienza el tema capitalismo, no? Acuérdense ustedes que a partir de que se genera el tema de la Revolución Francesa, aparecen ideas mercantilistas, ¿no es cierto? Y una vez que nosotros buscamos una nueva forma de organizar nuestras sociedades, y ahí va el tema de la armonía, ¿no? Una nueva forma de organizar nuestras sociedades, seguramente uno de los primeros conceptos que nosotros podemos abocar en ese tiempo era precisamente el concepto que nos decía a nosotros, oigan, pensemos ahora nuestros regímenes bajo ideas de propiedad privada, ¿no es cierto? Ese es el primer contexto. Y entonces, dentro de un argot muy económico, darnos cuenta de que los bienes, ¿no? Los bienes que podíamos haber poseído en esa época, ya no tenían solamente el tinte de bienes,
sino también empezaron a tener el tinte de mercancías, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué transamos para que nosotros engendremos esa propiedad privada? Y claro, aquí miren, nosotros empezamos a ver que la armonización en cuanto a ideas de crecimiento económico, por sobre todo, deviene de algunos contextos, ¿no? Uno de los primeros contextos que se podría entender es precisamente esa formulación de teorías que nos empujaban a que nosotros empecemos a desarrollar ideas de comercio internacional, en donde, por ejemplo, porque ya es desde época mercantilista esto ya, en donde nosotros deberíamos empezar a atender los flujos comerciales positivos en exportaciones e importaciones, ¿no? Porque acordémonos que antes, en cambio, cuando estábamos nosotros manejando el tema de colonias, ¿no? A ver, por ponerle así, las ideas de traer ciertos productos de un determinado país, ¿es verdad? Venían desde las colonias, entonces no había esa idea de balanzas comerciales. En cambio acá ya se maneja la idea de la balanza comercial, porque aparentemente cuando nosotros engendrábamos soberanías de los estados, ¿no es verdad? Ahora vamos a negociar con un tercero, ya no vamos a negociar con nosotros mismos desde la colonia. Entonces, desde mi punto de vista, aquí, en esta primera fase, es, oigan, armonicemos la relación económica mundial y bajo esa perspectiva, ¿no es cierto?, empecemos a dar pie a algo que de repente nos lleva a tratar de entender cómo configurar nuestros entornos de producción. ¿Para qué? Para que competitivamente, ¿no?, nosotros empecemos a desarrollar ideas de crecimiento al interior de cada una de nuestras naciones, mi estimado hermano. Eso para comenzar, ¿ya? Sí, sí, Jorge, me parece muy bien las ideas, las ideas que estás exponiendo, visualizando. Es que debemos entender que precisamente, como tú explicabas al inicio, y Marlene también, bueno, primero buenos días, perdón, no buenos días con Marlene, buenos días con Jorge y con todos. Retomando la idea, debemos entender que es un recorrido que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Es un recorrido, como hemos dicho, atrevido, es un recorrido más allá que relatar solamente la historia. Y claro, cualquiera de los aspectos que nosotros estamos visualizando, ayer decíamos, o en el conversatorio anterior, Estado, Seguridad, Poder, nosotros decíamos y terminábamos de analizar un poquito, creo que con el Tratado de Westfalia, ¿no? Y organismos internacionales. Es decir, cómo la misma sociedad, como la misma comunidad, como la misma tierra patria, como nosotros le llamamos, Jorge, y cómo el mismo planeta busca armonizarse desde diferentes conceptos. Ya que por eso tenemos épocas históricas o etapas históricas en humanidad que dieron paso y surgimiento a otras etapas, ¿no? Y una de ellas es precisamente lo que tú estás abordando, el mercantilismo, ¿sí? Y una de ellas lo que tú estás abordando precisamente el mercantilismo, entendido como una doctrina económica, es decir, ya se busca con la Revolución Francesa al salir, ¿no es cierto?, del modelo monárquico, ¿sí?, del modelo gobernado por una sola persona, la monarquía, precisamente, ¿no es cierto?, la monarquía es estar gobernado bajo el esquema y bajo la tutela de una sola persona, busca precisamente retomar o reorganizar las formas de vida, ¿sí?, reorganizar las formas de vida que nosotros conocíamos hasta ese momento. Por lo tanto, el mercantilismo ya surge. Más adelante vamos a hablar del capitalismo y un poquito del socialismo, pero ya surge sin duda alguna como una doctrina económica. Doctrina económica que coincidentalmente está en los siglos XVI entre el siglo XVII y XVIII, precisamente aupados por los países europeos, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, Dinamarca, Suecia, Suiza, Alemania, etcétera, ¿no? Coincidentalmente, mi estimado Jorge, aquellos países que históricamente estuvieron en conflictos bélicos, ¿sí? Aquellos países que estuvieron en conflictos bélicos. Pero el Tratado de Westfalia ya les da esa autonomía, ya les da ese reconocimiento, ¿sí?, ya les da ese reconocimiento de estados o de naciones con la finalidad de que se respete. Por lo tanto, tenía que irse desarrollando otro tipo de esquemas, otro tipo de ideas,
a través de lo que hoy conocemos como una doctrina económica, ¿no? Que se basaba básicamente en la pertinencia de los metales preciosos, del oro y la plata, y ahí la importancia de lo que tú decías de la famosa conquista también, y una fuerte intervención del Estado, ¿no? Y una fuerte intervención del Estado que seguía teniendo, conspicuamente, seguía teniendo una expansión colonial, es decir, la justificación del colonialismo, ¿no es cierto?, frente a un absolutismo monárquico, ¿no?, mi estimado Jorge, ¿no? Y el mercantilismo como mecanismo organizador o reorganizador de del desarrollo, entre comillas, esto del desarrollo de la humanidad en aquella época, ¿no es cierto?, trae trae como consecuencia el surgimiento de lo que tú manifestabas, del comercio, ¿no es cierto?, basado en el intercambio comercial y en los dominios coloniales que se seguía manteniendo por aquellas épocas, ¿no es cierto?, el desarrollo del comercio, que luego pues lo conoceremos como capitalismo, pero también increíblemente de una política monetaria, Jorge, ¿no?, de una política monetaria. Es decir, todos estos procesos con la finalidad de armonizar las relaciones planetarias, en este caso, poniendo al comercio o a la mercancía, como tú decías, si cabe el término, en la mitad, como el mecanismo de armonía, ¿sí?, como el mecanismo de armonía, ¿no? Eh, por lo tanto, podríamos nosotros tomar una breve frase de Adam Smith, sin quererme adelantar, mi estimado Jorge, pero y Marlene, ¿no es cierto? Dice, una nación es rica y poderosa si posee una gran cantidad de oro y plata, y si no depende de otra nación para los bienes económicos importantes. Mira, ¿no? Mira el alcance de esas palabras, ¿sí? Mira el alcance de esas palabras, porque en aquella época era sinónimo de poder, o sea, Estado, seguridad, poder. El tener metales preciosos, básicamente el oro y la plata, te daba poder, te daba seguridad, ¿no es cierto? Te daba seguridad. ¿Aupado a través de qué? De un Estado fuerte, de un Estado consolidado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, claro, nosotros podríamos decir que en el mercantilismo debemos entender que cada nación debía debía de tratar de vender lo que más podía, pero una cosa media interesante en este punto, mi estimado Jorge, ¿no? Y debía importar lo menos posible, ¿sí? Lo menos posible. ¿Con qué finalidad, mi estimado Jorge? Con la finalidad de no perder, ¿sí? De no perder eh, tan precioso, tan preciosos metales, ¿no? Tan preciosos metales. Entonces, nos guste o no, ¿sí? Vuelvo a repetir, nos guste o no, más allá de que podemos ser simpatizantes o no de estos recorridos que ha tenido la historia, creemos y estamos convencidos que han sido parte fundamental, de esta armonía, de este equilibrio, eh, en el mundo, ¿no es cierto? Para ir finalizando, entonces, el mercantilismo surge, ¿no es cierto? Surge con el desarrollo de fomentar las industrias, ¿sí?, sobre todo nacionales, si hablamos de nacionalismos, ¿no es cierto, Jorge? Fomentar las industrias nacionales. Ya se habla de proteccionismo también en aquella época, desde aquella época ya hablamos de proteccionismo, eh, que también es hablar, ¿no es cierto?, que también es hablar sobre la industria nacional y sobre proteger, y el desarrollo marítimo, ¿no?, o la ruta marítima como una ruta fundamental para. He ahí el poder de Inglaterra en aquellas épocas, ¿no es cierto?, con la primera revolución industrial. No me quiero adelantar porque está para otro conversatorio, pero he ahí el poder, cómo se va transformando Inglaterra en una potencia en el mundo por este desarrollo de la parte, de la parte naval, ¿no? Con un control absoluto del Estado, ¿sí?, con un control absoluto del Estado,
y la lucha permanente, mi estimado Jorge, la lucha permanente de la posesión todavía, de las colonias, ¿no? De la posesión todavía de las colonias. Y esto nos conduce, o el mercantilismo nos conduce a entender o a tratar de visualizar, por eso es que precisamente hemos puesto ahí la teoría de la riqueza de las naciones de Adam Smith, que para muchos es el libro base o la teoría fundamental para lo que hoy conocemos como la teoría monetaria capitalista, Jorge, que no sé qué nos puedes aportar en cuanto a la riqueza de las naciones, por favor. Sí, Armando, mira, estamos aproximadamente a unos 250 años, ¿no es cierto?, del lanzamiento de estas ideas, ¿no? Que configuraron ese enclave centrista, ¿no es cierto?, que nos llevó a guiar a la humanidad alrededor de la riqueza, ¿no? O sea, la pregunta aquí es, ¿y cómo nosotros entendemos a un Estado? Entonces, desde esa época, entendemos que un Estado debe manejar la idea de riqueza de las naciones. Imagínate tú. O sea, vamos por esa configuración en primera instancia. Nos hablaba ya en esa época, ¿no es cierto?, de la idea de la libertad individual y concomitantemente a la libertad individual, la idea también de crecimiento económico individual, ¿no es verdad? Es decir, al parecer como que vamos configurando esas ideas individualistas de crecimiento económico, ¿no? Y a manera de un gran holograma, ¿no? Si el individuo crece, la nación crece, el Estado crece. Si el individuo genera aportes productivos, si el individuo genera aportes de comercio internacional, seguramente a los diferentes tipos de naciones también van a crecer. Pero claro, lo que tú decías por ahí, ¿no? El tema mercantilista también originaba la inclusión del Estado como un ente regulador de todo el proceso. Mira tú, o sea, el Estado tiene que estar metido por ahí. Y eso originaba precisamente la implementación de ciertas políticas comerciales, ¿no? Ya empieza a generarse políticas comerciales en donde precisamente nosotros debíamos empezar a generar algunos tipos de remanentes dentro de este contexto. Pero mira, las otras ideas que van a la par de este contexto capitalista, ¿no es cierto? Son precisamente, ¿no?, las ideas de esbozar ventajas competitivas como uno de los primeros contextos, y después ventajas comparativas. ¿Soy competitivo en qué? ¿Soy comparativo en qué? Y acuérdate tú que todo esto, ¿no es cierto?, nos da la pauta para que se engendren inclusive nuevas disciplinas de abordaje. Ya no solamente es la economía, ya es empezar a hacer un análisis de empresa al interior de la economía. A época actual, ya es una especie de análisis de marketing, porque el marketing esboza mucho temas de competencia, ¿no? Y esboza mucho temas de comparaciones. Porque mira tú que en el momento en que nosotros manejamos estos enclaves, ponemos del un lado, ¿no es cierto?, a lo que es el contexto de la oferta desde la empresa, la oferta exportable desde la nación, la demanda desde el otro lado, desde el lado de los mercados. Entonces, mira, que ahí nosotros en cambio tenemos que armonizar, ¿no es cierto?, aquello que estamos generando bajo un aparato productivo, ¿no? ¿Con qué? Con aquello que realmente demandan las sociedades. Mira, esa es otra forma de armonía. O sea, ¿cómo le visualizamos nosotros ese contexto, ¿no? Sea que al interior de las políticas empresariales, de repente haya el tras bambalinas, que es la generación de rentabilidades, ¿no es cierto? Pero cómo le ve el consumidor también, ¿no es cierto?, bajo la idea de las necesidades y bajo la idea de los deseos que ellos tienen, ¿no?, para llevar una vida o un estilo de vida acorde al lugar donde están emplazados. Mira. Y entonces ahí aparecen estos contextos de ventajas competitivas, ventajas comparativas, elementos diferenciadores de productos y servicios, ¿no es cierto?, que hagan que precisamente a ojos de un consumidor yo pueda elegir tal o cual tipo de mercancía, ¿no es cierto?, para poder satisfacer los diferentes contextos de necesidades, ¿no? Y entonces, claro, ahí aparecen estos diferentes teóricos, como David Ricardo, ¿no es cierto?, en su época, ¿sí?, como Hecher Olin y tanta cosa, que ellos lo veían desde un aspecto meramente económico, y si nosotros le queremos ver desde un aspecto mucho más empresarial,
nos damos cuenta que también estos temas de estas teorías funcionan, ¿no es cierto? Funcionan porque evidentemente los seres humanos vamos atrás, no solamente de necesidades, sino atrás de satisfacción de deseos, mi estimado hermano. Es que Jorge, sí, tú topas algo fundamental y tú topas algo muy importante. Tenemos que recordar, tenemos que recordar que casi siempre estos análisis estamos acostumbrados nosotros a hacer desde el punto de vista político, Jorge, y económico. Político y económico. Y ahí es cuando lamentablemente se transgrede, se desentiende o se incomprende. No hay una comprensión de la objetividad de estos temas, ¿sí? De la objetividad de estos temas. Lo que tú acabaste de decir, ¿no es cierto? Lo que tú acabaste de decir, que estos autores lo que propusieron son unas teorías que ya la sociedad, que ya la empresa, que ya el consumidor, que ya el producto, que ya el país, que ya la industria los debe aplicar, es diferente, ¿no? Es diferente. Pero yo vuelvo a repetir, creemos nosotros que, nos guste o no, estas fueron formas en las cuales se fueron estableciendo, se fueron armonizando las relaciones, ¿sí? Las relaciones dentro de los mismos estados, ¿no? Las relaciones dentro de los mismos estados, Jorge. Entonces, no estamos, que quede claro, no estamos hablando ni a favor ni en contra de, por favor, no estamos hablando ni a favor de un pensamiento político-económico llamado capitalismo o de un pensamiento político-económico llamado socialismo. Que quede claro, por favor, ¿no? Que quede claro. Son teorías propuestas ambas, visualizadas desde diferentes conceptualizaciones, pero que ambas en definitiva tratan de equilibrar, tratan de armonizar las relaciones planetarias que históricamente se han venido dando entre la empresa, entre la industria, entre la sociedad, entre el Estado, entre el gobierno y todo lo demás, ¿no? Eso sí quería acotar de la exposición que terminas de hacer, mi estimado Jorge, ¿no? Armando, pero perdón que te corte, pero acuérdate tú que eso también da da la otra posición, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar complementarios, ¿no? Ah, por supuesto. Y había las por reflexiones supuesto. de Capital, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Por supuesto. O sea, porque por mira, supuesto. O sea, nosotros podemos decir que estamos en plena época capitalista, en plena época neoliberal, pero también hay las reflexiones que hoy por hoy también están quebrando, ¿no es cierto?, las diferentes posiciones a nivel internacional, ¿no? Por supuesto. Que es otra forma de ver la armonización de la sociedad, ¿sí? Sí, señor. Y Totalmente que de repente de acuerdo. nosotros encontramos en las ideas marxistas o en las ideas socialistas, en Engel, encontramos nosotros otro contexto, un contexto diferente de ver la sociedad, sí. Un contexto diferente de ver la igualdad, por último, ¿no? Porque mira, una cosa es la libertad que te pregona el capitalismo bajo sus ideas de propiedad privada, y otra cosa es la igualdad que se establece en las teorías marxistas, por ejemplo, alrededor de cómo debería verse, ¿no es cierto? O sea, son dos ideas, entiendo yo, válidas, Armando, ¿sí? Sí. Como tú le ves. No, por supuesto, válidas completamente, mi estimado Jorge, y por eso precisamente hacíamos la aclaratoria, ¿no? Que nosotros salimos del contexto, ¿sí? Eminentemente político y económico, sin duda alguna, ¿no? Son teorías entre que los opuestos son complementarios. Yo no visualizo el mundo, o yo no visualizo la sociedad sin los opuestos que a la misma vez son complementarios. Y eso lo vemos inclusive en la física, eso lo vemos en la biología, hombre, mujer, día, noche, y como es el lado positivo y el negativo para que genere la energía a través de la parte fotovoltaica y todo lo demás, ¿no? O de los voltios y todas esas cosas, mi estimado Jorge, completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo. Es más, creo que el surgimiento de las teorías de Smith y de Ricardo, precisamente para armonizar el mundo, necesitó el surgimiento de la teoría de Engels y de la teoría de Carlos Marx, o al revés, Marx primero y después Federico Engels. Es decir, fueron necesarias para llegar a armonizar por último, ¿no es cierto? Para armonizar la triada que nosotros estamos visualizando. Y eso es lo que precisamente da orígenes, a pesar de que tú ya lo manifestaste, también a esta parte de los nacionalismos, ¿no? Es lo que nos da los orígenes a esta parte de los nacionalismos, que surge una vez que los estados-naciones
se han consolidado después de todo este camino que hemos venido recorriendo, mi estimado Jorge, y que diríamos nace a finales del siglo XVIII para consolidarse en el siglo XIX, en la cual estos nacionalismos, más allá que sentir una pertenencia por un estado, una zona, una porción geográfica de la Tierra en el planeta, las características fue que cada nación tenga su estado, porque no es lo mismo estado y nación, que cada nación tenga su estado, ¿no es cierto? Buscaba una concepción, o sea, buscaba una concepción espiritual del habitante, ¿no? Para crear esa identidad nación-pueblo, ¿no? Nación-pueblo. Entonces, claro, los nacionalismos como nosotros venimos conociendo o venimos tratando o hemos venido nosotros, más bien dicho, hemos tratado nosotros, mi estimado Jorge, de resumir, ¿sí? Nos lleva necesariamente a que una vez que tuvimos lo del Tratado de Westfalia, era necesario ir consolidando, era necesario ir comprendiendo, ¿sí? Era necesario ir comprendiendo que este término lo que buscaba, sin duda alguna, era una dualidad, ¿no es cierto? Era una dualidad entre Estado-Nación y era una triada, Estado-Nación, ciudadanos. ¿Sí? Estado-Nación, ciudadanos, ¿no es cierto? Armando, porque, mira, dime. Armando, mira, pero yo no sé en qué momento esta idea de los estados-nación nuevamente comienza a fraguar contextos imperialistas, mira, porque aparentemente los imperialismos tenían que haber quedado atrás, ¿no? Una vez que se firmó Westfalia. Pero mira, el mismo Napoleón Bonaparte, ¿no? Empieza a engendrar otra vez ideas imperialistas, ¿sí? A tal punto que Francia se convierte en un enclave nacionalista que trata nuevamente de generar ideas imperialistas. Mira, Francia en el medio, ¿no? Francia en el lado centrista. Luego, pasa el tiempo y encontramos otros contextos nacionalistas. La Alemania nazi, nuevamente, otro contexto nacionalista. O de repente tú le coges y le ves ahí a la Italia fascista de Mussolini. También le vemos como un tema que nos lleva a los nacionalismos, ¿no es cierto? O de repente tú le coges y le ves a Franco por acá en su dictadura en España. Entonces, mira, eran enclaves que nos hacía, que yo no sé, mira, pero aquí lo pongo bajo ese contexto, ¿no? No sé si es que esas ideas nacionalistas quebraban la configuración de los estados, ¿no es cierto? Y nuevamente nos lleva al contexto imperialista, porque hoy por hoy también lo estamos viviendo bajo esa figura al tema de Rusia con Putin, ¿no es cierto? Entonces mira cómo se van configurando estos contextos nacionalistas y hacia dónde nos lleva. Seguramente nos llevarán hacia las exageraciones, ¿no? Hacia los chauvinismos. Pero ¿será que nosotros podemos hacer la relación Estado-nacionalismo, ¿no es cierto? Porque aparentemente, como tú bien lo decías, de repente antes nosotros no manejábamos la idea de nación-estado, pero también hay una especie de diferenciación entre los términos, ¿no? Porque hay autores que nos dicen a nosotros que el nacionalismo comienza con la configuración de los estados, pero hay otra escuela de pensamiento que dice que el nacionalismo ha existido siempre, ¿no? Desde las sociedades primitivas, miren. Hay otra corriente de pensamiento. Es que te vuelvo a repetir, antropológicamente, recuérdate tú esos conversatorios que teníamos con Raúl Guzmán, ¿no? Sí. Es que antropológicamente el ser humano debe entender, o debemos entender, mi estimado Jorge, que lo que realmente es un nacionalismo. A veces yo vuelvo, insisto y repito, tergiversamos las conceptualizaciones, tergiversamos los conceptos y le damos solamente un tinte, ¿sí? Y le conducimos solamente un tinte y de pronto inclusive lo vemos hasta mal, ¿no es cierto? Inclusive lo vemos hasta mal,
cuando el nacionalismo, yo insisto, vuelvo y repito, para mí tiene características, por ejemplo, desde el punto de vista cultural y artístico también, pues, ¿no? O de En el marcas, por romanticismo, ejemplo, por también, ejemplo. Armando. De ¿Perdón? las marcas hoy por hoy, ¿no? Las marcas Ah, por empresariales. supuesto, Mira, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿sí? Entonces, claro, yo vuelvo a repetir, aquí lo importante es que la gente debe entender el tratamiento que nosotros les estamos dando a estos temas, a estas dimensiones y a estas variables que hemos conformado nosotros en el IHHICUX, precisamente para comprender desde otra óptica, que es la óptica compleja, ¿no es cierto? Que no estamos a favor ni del un lado, ni a favor del otro lado, que no estamos del un extremo ni a favor del otro extremo, y que precisamente lo que nosotros buscamos es entre esos dos extremos el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es el que nosotros llamamos armonía, mi estimado Jorge. sí, Armando, y mira tú que los nacionalismos pueden tener esas diferentes corrientes, ¿no? Yo me imagino, mira, a ver, posterior a la Segunda Guerra Mundial, los países europeos, a pesar de que tuvieron esa ayuda para la reconstrucción europea por parte de los Estados Unidos, los países europeos empezaron a crecer bastante, ¿no? Y empezaron a crecer no solamente bajo ideas de crecimiento económico, sino también bajo ideas de desarrollo, ¿sí? Y es que eso es Y lo que le da entiendo, precisamente ese equilibrio, Jorge, y esa sí, armonía, ¿no? El desarrollo, como decíamos en el conversatorio anterior, no constituido o no concebido solamente de las fórmulas que nos dan los organismos internacionales claro, como la ONU. Hablábamos precisamente de Amartya Sen, del índice de desarrollo humano, del coeficiente de Gini y todo lo demás. ¿No? Yo no creo que son fórmulas que nos permitan a nosotros establecer esa visión que le queremos dar como connotación a la parte precisamente de la armonía, mi estimado Jorge. claro, pero Armando, mira, ¿a dónde quería ir con esta afirmación? Oye, yo quisiera echarle la culpa de un crecimiento económico a los nacionalismos, ¿qué te parece? O sea, al Está bien, nacionalismo, que puede ser, ¿no? Que puede ser, puede mira, ser, o sea, pueblos que han pasado, ¿no? puede Grandes ser. catástrofes, después se dan cuenta de que lo que necesitan es unirse, formar su identidad nacional para empezar a crecer en poco tiempo, mira. O sea, te digo así, ¿no? En poco tiempo. Porque de repente, a 60, 70 años de la Segunda Revolución Industrial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, ya me fui por otro lado, de la Segunda Guerra Mundial, de repente tú coges y ves que crecieron. A ver, quiero echarle la culpa al nacionalismo, de repente. Ahora, vámonos por el otro lado, pues vámonos al lado, por ejemplo, al contexto latinoamericano. Yo no sé qué le pasó al nacionalismo latinoamericano, porque aparentemente nosotros nos estamos quedando, y perdón que diga esto, nos quedamos sin nacionalismo, ¿es verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a andar atrás de los sueños norteamericanos, de los sueños europeos y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque nosotros de repente, en lugar de entrar en nacionalismos, entramos en proteccionismos, ¿sí? Y entonces eso como que nos lleva a tratar de desdibujar alguna idea nacionalista, porque yo entiendo que si yo quiero, ¿no es cierto?, hacer crecer a mi país, yo estoy en mi país y trato de hacer crecer a mi país también, bajo las aristas que nosotros queramos manejar, Armando. Jorge, eso es lo que te digo, precisamente son los conceptos distorsionados que en esta parte del mundo, ¿sí? Que en esta parte del mundo se ha entendido como nacionalismo, ¿no es cierto? Creemos que hacer nacionalismo es cerrarnos con un bloque y solamente entregarnos a otro bloque Claro, claro. por pensamientos políticos, ¿no? Creemos que nacionalismo es crear o basarnos, si hablamos de comercio internacional, por ejemplo, en los procesos de los modelos de Prebisch, ¿no es cierto? De Raúl Prebisch, el modelo cepalino del proteccionismo, con la finalidad de darle una ventaja a la industria nacional, cuando sabemos que nuestro fuerte precisamente no es el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Es decir, debería haber nacionalismo a través, qué sé yo, se me ocurre, de una gran propuesta, ¿no? De una gran propuesta en donde intervenga el Estado, la nación, la parte pública, la parte privada, la sociedad y todo lo demás, en los cuales a un país, sin caer en la especialización de la ventaja comparativa, mi estimado Jorge, a los cuales en un país se consoliden aquello que somos fuertes, ¿no?
¿no? En aquello que somos fuertes se me ocurre un modelo agrícola como el argentino, un modelo extractivista como el boliviano o como el chileno, pero que vuelvo a repetir, son términos que se fueron tergiversando, ¿no? Y que los países llamados desarrollados precisamente nos dejaron esa tarea. Siempre nos van a tener con teorías que tratemos nosotros de descubrir, mientras ellos ya siguen buscando unas bifurcaciones desde la conceptualización propia de ellos, mi estimado Jorge. Sí, y mira que el tema de los nacionalismos nos lleva a engendrar una complementariedad adicional, ¿no? La famosa idea de las coaliciones. Porque bajo este argumento, por ejemplo, nosotros podríamos ingresar a analizar contextos que de repente nos llevan a entender que en primera instancia las coaliciones empezaron a engendrarse como respuesta a las ideas exacerbadas nacionalistas, ¿no? Y entonces, que también son mira, extremos, ¿ah? ¿Perdón? Que también son extremos a esas Que ideas también son extremos, claro, es que hay nacionalistas. nacionalismos extremos. Claro, Entonces, no nos mira, olvidemos de Stalin en la Unión Soviética, Churchill en Inglaterra y Roosevelt en los Estados Unidos. La conferencia de Yalta que habíamos abordado en uno de los conversatorios, en donde esos nacionalismos hacen que el mundo se reconfigure, sobre todo el mapa europeo, sí, quede reconfigurado en Europa Occidental y en Europa Oriental, mi estimado Jorge. claro, y que haya coaliciones para combatir a los nacionalismos exacerbados, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces mira, aquí por ejemplo, hay un recorrido que nosotros dejamos, ¿no? Porque la era napoleónica, que empezó a tener también un nacionalismo fuerte, también fue combatido por coaliciones de diferentes países, ¿no es cierto? Hasta que de repente nosotros por ahí llegamos a la batalla de Waterloo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Precisamente claro, termina esa era, ¿no? Y que después queremos nosotros empezar a configurar la idea planetaria con la creación de la sociedad de naciones, ¿no? Correcto. A inicios del siglo XX, que fue una especie de preámbulo de lo que es ahora las Naciones Unidas, ¿no? ¿Verdad? Y que básicamente nosotros decíamos, oigan, creemos algún determinado organismo internacional que nos lleva precisamente a tratar de entender que esa sociedad de naciones, ¿no es cierto?, nos permitiría a nosotros manejar alguna posición diferente, ¿ya? Que ya no sea solamente posición estatal, sino que también sea una posición en la que nosotros queremos reconfigurar nuevamente la idea de cómo deberían ser las relaciones internacionales. Y acuérdate tú que precisamente el Tratado de Versalles nos deja ya ese enclave, sin querer decir todavía que el Tratado de Versalles luego prácticamente dejó sentar las bases de la Segunda Guerra Mundial, mira tú, hermano. Sí, es que también recordemos, si nos vamos, no es por querer regresar a estas teorías, a estas teorías económicas que tratamos hace un momentito. También debemos decir que ningún país es autosuficiente en ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, los países van a necesitar precisamente de coaliciones. Si Claro. dentro del mismo Estado tiene que darse coaliciones, ¿no? Tenemos alianzas público-privadas, tenemos alianzas públicas, tenemos alianzas privadas, tenemos el modelo, por ejemplo, el modelo de la asociatividad, Jorge, tenemos los modelos del clúster, ¿no es cierto?, con la finalidad de que las coaliciones vayan armonizando. Creo que hemos repetido, es el conversatorio que más hemos repetido, creo que la palabra armonía, porque le calza, ¿no? Porque calza de una manera tan tácita, en la que creo yo estamos dejando claramente establecido estos factores que nosotros consideramos necesarios para buscar la armonía. Y tal es el caso de las coaliciones que son necesarias, que en la Segunda Guerra Mundial nosotros tenemos la demostración, creo que de la coalición más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Es decir, para luchar contra un país, Alemania, se unió casi toda Europa. Pero no nos olvidemos que en la época de los germanos, o sea, esto de Alemania nazi no es de hoy, ¿no? Es de antes, Jorge. Es de mucho antes. Siempre la sociedad germana
¿sí? Con todo el respeto, por favor, pero siempre la sociedad germana se ha caracterizado por eso. Los reinos germanos y los bárbaros se caracterizaron por eso. Pero mira, este acuerdo de desacuerdo, ¿y por qué digo acuerdo de desacuerdo? Este acuerdo de coalición en la Segunda Guerra Mundial también nos conduce a un desacuerdo en la Guerra Fría, pues, cuando ya quedan consolidadas dos coaliciones fuertes, Estados Unidos con Europa Occidental, ¿no es cierto? Y queda la actual Rusia con los países de la Europa Oriental, ¿verdad? Que conformaron la ex-URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sin embargo, la Guerra Fría también debe ser, con todos los conceptos negativos que nosotros conocemos de la Guerra Fría, también debe ser entendido como un principio armónico de equilibrio, pues. ¿No es cierto? Porque el mundo se equilibró, nos guste o no. Estuvimos a punto de tener el primer conflicto atómico bélico. Acuérdate tú que el envío de los cohetes de Rusia hacia Cuba y Bahía de Cochinos y todo lo demás. Pero imagínate tú que sirvió para equilibrar. Y vivimos en una armonía, si se quiere, hasta cierto punto, en una armonía desarmónica, Jorge. Pero lo que decíamos hace un rato, es necesario ambos extremos para tener, sin duda alguna, un equilibrio. Sin duda alguna, un equilibrio. Recuérdate tú que a partir de 1989, donde cae el muro de Berlín, y 1990, donde se da la Glasnost en Rusia, ¿no es cierto?, con Yeltsin y con Gorbachev sobre todo, ¿verdad? Es increíble la influencia norteamericana en el mundo. ¿Sí? Es increíble la influencia norteamericana en el mundo. Y el 80% del PIB, de la economía mundial y todo lo demás comienza a girar alrededor de los Estados Unidos. Entonces, es decir, vivíamos en un mundo desarmonizado, desequilibrado, ¿no? Entonces, la Guerra Fría, pese a que nos puso a todos los pelos de punta, vino a equilibrar. Y esto nos lleva a ese proceso precisamente que estamos ahí con la Carta de San Francisco y con algunos otros temas, mi estimado Jorge. Sí, es interesante el tema, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una bipolaridad extrema, ¿no? En la Guerra Fría, pero lo que tú dices es cierto. O sea, no podemos nosotros dejar que a nivel internacional haya poderes omnímodos. Así es. ¿Es verdad? Porque eso también desarmoniza. Entonces, mira, qué interesante, por ejemplo, y en la intención, ¿no es cierto? Por ejemplo, la formación de las Naciones Unidas después de la firma de la Carta de San Francisco, ¿ya? Interesante, ¿no es cierto? No sé si las Naciones Unidas haya alcanzado todavía el propósito para el cual fue creado, ¿no es cierto? A criterios morinianos, acuérdate tú, ¿no? Dice, las Naciones Unidas son una especie de engendro de organismo internacional todavía porque no puede ingresar o no puede sobrepasar las soberanías de los estados, ¿no es verdad? Pero bueno, está puesto ahí el tema. También esto que tú ves por aquí en pantalla, ¿no? La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que dio el pie, ¿no es cierto? Fue la parte inicial de la formación de la Unión Europea, ¿no? Correcto. Coalición. Sí, es coalición. Organicémonos ya en otros ambientes, ¿ya? No nos organicemos solamente alrededor de temas de conflicto. Ahora sí, organicémonos alrededor de temas de producción. Mira, ahí es carbón, acero, ¿no es verdad? Eso es a nivel de energía, por ejemplo. Ya tenemos que organizarnos alrededor de esos temas. Organicémonos, mira, después en el acuerdo de Marrakech, ¿no? Que da la posibilidad para que se forme la Organización Mundial de Comercio. Mira, organicémonos alrededor del comercio. En el acuerdo de París, organicémonos alrededor de temas ambientales. Oye, hay tal cantidad de coaliciones hoy por hoy visualizadas bajo esa idea, que seguramente el contexto de coaliciones daba pie a que nosotros comencemos a manejar procesos de integración. Que eso lo vamos a tratar en otro diálogo. Pero esos procesos de integración que de repente nos llevarían un tanto a desdibujar las ideas nacionalistas o de repente a formar una idea nacionalista diferente, Armando. El nacionalismo europeo hace que se hayan unido los países de Europa Occidental, ¿no es cierto? Así es. El nacionalismo norteamericano, por ejemplo, en el gobierno anterior, ¿no es verdad? Llevaba a que se maneje la repatriación de los capitales
Así es. extranjeros hacia Estados Unidos, y eso era una idea de nacionalismo, ¿no es verdad? Entonces, mira, Recuérdate la famosa frase, ¿no? América para los americanos. América para los americanos, lógico, ideas nacionalistas, mira tú. Entonces, qué bueno tratar de entender que de repente ese enclave nacionalista llegó a formar coaliciones, las coaliciones que te lleven a formar ideas de integración. Y entiendo yo, Armando, que esas ideas de integración, poco a poco, ojalá algún rato nos ayude a reformular este contexto que decíamos la sesión anterior, ¿no? La tierra patria de a poco que vaya entendiendo que tiene que integrarse, mira. No sé si solamente bajo la idea de integración política y económica, tiene que integrarse en todos los contextos. Yo diría que mucho ¿sí? más allá. Claro, Recordemos lo que propone Edgar Morán en la Vía para el Desarrollo de la Humanidad, ¿no? O sea, una nueva vía en todos los sentidos. Ahí toca el tema de los adolescentes, el tema de la mujer, el tema de los ancianos, el tema de los pueblos ancestrales, el tema de la agricultura, el tema de la economía. O sea, toca unos temas y fue escrito este libro en 1980, ¿no? Es decir, estamos hablando de hace casi ya medio siglo en que ya se visualizaba estas situaciones. Yo creo que precisamente lo que tú acabas de decir, Jorge, es lo que debemos entender. Las colisiones o la triada que hemos tocado el día de hoy debe conducirnos a un fuerte entendimiento, más allá de doctrina solamente, ¿no? ¿Sí? Sino más bien cómo estas han venido armonizando y cuáles son los enclaves y cuáles son las dimensiones en las cuales debe intervenir la armonía, que me atrevería a decir que la armonía debería ser transversal en la vida del planeta Tierra y en todo. Gracias, mi estimado Jorge. Sí, Armando, sí, yo también, muchas gracias. Mira, dejamos simplemente este conversatorio como un estado de origen, digamos así, para poder atacarlo desde diferentes dimensiones, ¿no? Porque es muy importante tratar de establecer cómo esta configuración actual, ¿no es cierto?, nos lleva a que nosotros podamos entender la formación de la famosa tierra patria de Morán, mi estimado Armando, que deberíamos nosotros ponernos como uno de los grandes objetivos del Yachachicucs, precisamente, pensar no solamente en el tema tierra patria, sino también pensar en el tema comunidad planetaria, ¿no? Que es lo que nos mueve como principio en el Yachachicucs, ¿sí? Y Jorge, para terminar, algo importante que terminas tú de decir, ¿no? Entendamos que las teorías económicas, políticas o sociales no son las malas. La armonía debemos buscar los seres humanos, ¿no? La armonía debemos buscar los seres humanos. O sea, la empresa está para producir y el consumidor está para consumir, ¿no es cierto? Dentro de esa producción y dentro de ese consumo también debe existir, ahí creo yo que debemos montar una armonía. Es decir, debemos ser consumidores más responsables, debemos ser consumidores menos consuetudinarios. Es decir, cualquiera sea la filosofía política, económica, social, cultural, racial, ecológica, etológica, cualquiera fuese, ¿no? Cualquiera fuese, yo creo que la armonía de lo que trata el Yachachicucs precisamente es de esto, de que el Yachachicucs entienda, se haga enseñar que todos estos procesos pueden armonizarse, ¿no es cierto?, en base de comprensiones, mi estimado Jorge. Sí, gracias, Armando. Y para finalizar, ¿no? A ver si nos ayuda Marlene con una recapitulación del tema. Gracias, Marlene. Gracias, Armando. Gracias, muchas gracias, amigos. Claro que sí. El día de hoy hemos visto lo que sería el inicio, ¿no?, de la era capitalista. Quiero finalizar con una frase que tenemos justamente en la página y es una de Marx, y que dice: igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.